Hola, saludos a todos. Por Sonora apareció allá por el año 1687 el popular jesuita Eusebio Francisco Quino, más conocido como el Padre Quino. Sonora era la tierra de los yaquis, orgullosos y defensores de su libertad y de su cultura. En Sonora había minas en manos de 4 caciques, lo cual levantó en armas a los yaquis, autóctonos de la zona con quien congeniaban muy bien los jesuitas. En Sonora, donde se concentraba la mayor cantidad de jesuitas, se sucedieron las primeras revueltas y huelgas mineras. La Revolución de Madero, en Sonora, contó con una unanimidad entre los grupos e individuos que respondieron al llamado a las armas del Plan de San Luis. Para complicar más las cosas, el gobierno de Maytorena poco después prendió un levantamiento general de yaquis que fue aplacado con acuerdos políticos y maniobras militares. Casualmente, del segundo estado más grande del país, pero de los menos poblados por entonces, apenas 300.000 habitantes, de las escuelas y seminarios jesuitas surgieron 3 generales de la Revolución de 1910 y 4 presidentes de la República de 1920 a 1930: Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo Rodríguez. Es decir, del estado jesuítico por excelencia, de Sonora, surgieron las primeras revueltas y 3 de los políticos masones presidenciales que declararon como laica a la República Mexicana. Con el masón Plutarco Elías Calles, debido a sus restricciones hacia la Iglesia Católica, estalla en 1926 la Guerra Cristera, también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada. Un conflicto en que los pobres, fruto de las políticas del católico y masón dictador Porfirio Díaz, fueron empujados para alzarse en armas contra el gobierno laico, reivindicando, al grito de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, más cruces y vírgenes para saciar no su miseria, sino sus creencias religiosas. Tal como se describió en el vídeo anterior, el masón presidente Plutarco Elías Calles tenía como asesor a uno de los jesuitas más siniestros de todo el siglo XX, Joseph Ratzinger, que estaba en México fraguando la creación de un partido laborista de corte fabiano para defender la nacionalización de las empresas de petróleo de Estados Unidos en México. Pero veamos cómo y quiénes fraguaron este conflicto. Poco antes de la Revolución Mexicana, con Porfirio Díaz en el poder, el jesuita José Luis Cuevas creó un movimiento de acción católica formando la Unión de Católicos Mexicana para hombres y la Unión Femenina Católica Mexicana, que luego se constató en el primer Congreso Católico en 1903 en la ciudad de Puebla. Hubo además congresos católicos en Morelia en 1904, en Guadalajara en 1906 y en Oaxaca en 1909, y congresos rurales en Tulancingo en 1905 y 1904 con anterioridad, y en Zamora también en 1906. Entre los dirigentes de estos congresos estaban, además del padre Cuevas, el abogado Miguel Palomar, el laico José Refugio Galindo, el cura josefino José María Troncoso, el obispo de Tulancingo, José Mora y del Río, quien posteriormente fue arzobispo de México, y el jesuita francés Bernardo Verguen. Este último, el jesuita Bernardo Verguen, fundó en 1913 la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, con el fin de restaurar el orden social cristiano y organizar a los jóvenes católicos del país. Verguen era un sectario que decía que la única base de la nación mexicana era la creencia en la Virgen de Guadalupe. Además de Verguen, otro dirigente importante dentro de la iglesia fue el también sacerdote jesuita Alfredo Méndez Medina, de los cuales se fue fraguando a la par un movimiento o ideario político de corte fascista que se denominó sinarquismo, de nefasta influencia en las próximas décadas en la República Mexicana. Es decir, mientras los jesuitas de Sonora formaban políticos de ideología laica, otros jesuitas sembraban la semilla para proclamaban todo lo contrario. Pero veamos, en 1916 la Asociación Católica de la Juventud Mexicana prendió como la pólvora por todo Jalisco,
con mucho arraigo católico y también judío. Mientras las provocaciones iban en aumento, tanto de los sinarquistas dentro de la Iglesia como las del gobierno, el jesuita Bernardo Berguen creó la organización que pensaba desde hacía tiempo y que a la postre fue la causante de la insurrección cristera, la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. Así, para diciembre de 1925, el trabajo de décadas de Bernardo Berguen y los jesuitas sinarquistas de la Iglesia Católica Mexicana, con la ayuda de los elementos sinarquistas radicales aliados al presidente Calle, que les hacían el juego, llevó a México al punto de la insurrección armada. Esta insurrección contaba además con un trasfondo de intereses petroleros, como por ejemplo los de William F. Buckley, padre, dueño de la compañía petrolera Pantepec en México. Buckley alentó e incitó al movimiento cristero con la promesa de financiarlo, para cuyos intereses, a manera de detonante, trabajaba el jesuita Joseph Ratzinger, que haciendo valer sus contactos con la jerarquía católica a través de Ledóchowski, organiza en 1924 la Conferencia Internacional del Trabajo, por cuenta del gobierno polaco del general Sikorski, gran maestre de la masonería. Tras 2 años de guerra, aquellos cristeros que carecían de municiones y que fueron usados como carne de cañón en un conflicto a sabiendas que nunca lo ganarían, los Estados Unidos intervinieron para presionar al gobierno mexicano, para que resolviera las cuestiones del petróleo, la deuda y el conflicto religioso. En 1927, David Morrow fue nombrado embajador de los Estados Unidos en México. Morrow, amigo del presidente Coolidge desde la universidad y socio de JP Morgan, llegó a México en octubre de 1927. Es decir, los objetivos de quienes manejaban los hilos, los que usaron a los cristeros como carne de cañón, se estaban perfilando y cumpliendo, y no eran otros que impedir el desarrollo de México, asegurarse el pago de la deuda mexicana, por ejemplo a la Casa Morgan, y favorecer los intereses de las compañías petroleras angloamericanas. Este trabajo de ingeniería social, por una parte con la tesis laica de los jesuitas, sobre todo de Sonora, y por otra con la antítesis radical y ultracatólica de los jesuitas también, Berguen y Méndez, se sintetizó, se llegó a la síntesis en el afianzamiento del partido que gobernó después México por más de 60 años, el partido masónico por excelencia, el PRI, al cual le faltaba un movimiento antagónico fascista y ultracatólico que sirviera de ejemplo a no seguir por los votantes, que ante lo malo y lo menos malo se fueron decantando por lo obvio, es decir, por la indiferencia o por el PRI. Nos estamos refiriendo al sinarquismo, un movimiento político, social y cultural nacionalista mexicano, fundado en 1937 en la ciudad de León, Guanajuato, con nexos con la falange española y con el entorno franquista. Su ideología la define con la propia de Unión Nacional Sinarquista, máxima expresión del sinarquismo mexicano, como nacionalista, fascista, anticomunista, católica, popular, nacional sindicalista y social cristiana. De 1933 a 1934 se creó el Consejo Falange Iglesia, a partir de la OCA, de la OCA, también conocido como el Consejo de la Hispanidad, o simplemente como la base. Según Jan Meyer, la Unión Nacionalista Sinarquista era la sección 11 de la base. La sección obrera se llamaba Operario Guadalupano, controlada por Antonio Santa Cruz, a quien el historiador Meyer se refiere como el jefe de la base. Entre 1934 y 1938 ocurrió en México otra insurrección cristera de menor intensidad, y en 1937, en medio de esta guerra, se formó oficialmente la Unión Nacional Sinarquista. Contra Vasconcelos, secretario de Educación de 1920 a 1924, se organizaron los cristeros a favor de una educación católica. Gómez Morín, el fundador del PAN, presidente del Banco de México durante el gobierno de Plutarco,
financió el movimiento que buscaba colocar a Vasconcelos en la presidencia del país. Lombardo Toledano fue miembro destacado de la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana, la CERROM, de Luis Morones, organización que era radicalmente contraria a la Iglesia. Sin embargo, Gómez Morín, Lombardo Toledano y José Vasconcelos se unieron a los sinarquistas de la Iglesia en oposición a la Constitución de 1917. Según un documento confidencial elaborado el 31 de octubre de 1941 por el agregado naval adjunto de los Estados Unidos en la capital mexicana, Harold Brahman, Vasconcelos era uno de los subjefes de la Unión Sinarquista Nacional. Él y Gómez Morín eran miembros del Consejo Falange Iglesia, también conocido como el Consejo de la Hispanidad o simplemente la Base, que controlaba a la Unión Nacional Sinarquista. René Capistrán, el comandante supremo de la Liga Nacional de Estudiantes Católicos y de los Cristeros, fue miembro del Comité Central de la misma Unión Sinarquista. Antes, el jesuita Bernard Vergüent, el arquitecto sinarquista de la insurrección cristera, había fundado en los años 20 la Liga OCA, Organización Cooperativa Cooperación Acción, que en los años 30 se convirtió en la base secreta de la Unión Nacional Sinarquista y del PAN, partido que recientemente ha tenido en sus manos la presidencia de México. El último día de su mandato, Calles formalizó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, dando inicio al Maximato, donde Calles permanecía a la sombra de presidentes como el interino y masón Emilio Portes Gil, que puso fin a la cristiada tras acuerdos con el clero, y a la sombra de los masones Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El masón Lázaro Cárdenas del Río desterró a Calles e impulsó políticas de izquierda hasta moderarse debido a la crisis económica derivada de los pagos de las nacionalizaciones, las cuales encienden de nuevo el fantasma fascista con grupos como los Tecos y diversas organizaciones estudiantiles, muchas de las cuales eran la cara pública de grupos católicos secretos. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, frenó estas políticas y concilió con la naciente clase burguesa industrial, estableciendo vínculos con sectores empresariales y católicos, apaciguando conflictos con prebendas, negociaciones y con represión, que continuaron hasta los años 50, cuando otra oleada de movilizaciones impactó a nuevas generaciones de católicos. Nace aquí, en los años 50, la Organización Nacional del Yunque, una versión de los Tecos, asesorada por sacerdotes jesuitas y cobijada por una parte de la jerarquía eclesiástica. En sus inicios, al igual que hoy día, el Yunque se nutría de movimientos estudiantiles, organizaciones sociales, agrupaciones católicas donde los adeptos detectaban líderes con raíces cristianas con potencial para pertenecer a esta organización. El inspirador de esta secta católica del Yunque fue el jesuita Manuel Figueroa Luna. Tras la expansión de esta secta, comenzó a reclutar jóvenes, los cuales hoy día están colocados en lugares de poder y de influencia del país mexicano. Durante la siguiente campaña electoral, el PRM se convirtió en Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y su candidato Miguel Alemán, masón de grado 33, fue el primer presidente civil de México, del México postrevolucionario. Después gobernó el masón Adolfo Ruiz Cortines, que durante su mandato se le dio pleno derecho de voto a la mujer. Adolfo López Mateos, quien le sucedió, llevó a cabo la nacionalización de la energía eléctrica. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue el último de esta etapa de crecimiento. Durante su gobierno se dieron varias manifestaciones sociales, en particular la del movimiento estudiantil de 1968. Luis Echeverría fue el siguiente presidente, el cual implementó una política de distribución del ingreso llamada desarrollo compartido. Este desarrollo llegó a su fin en 1971, al devaluarse el dólar y acabarse la era del petróleo barato. Su sucesor, José Luis Portillo, también masón, comenzó la explotación del yacimiento del complejo Cantarell,
donde se extrae gran parte del hidrocarburo mexicano. Hubo un gran boom petrolero y a raíz de la caída de los precios en 1981 se desató una gran crisis económica que desembocó en el control de cambio y en la nacionalización bancaria. Concluye aquí la etapa del perfil de Partido Laborista de corte fabiano que negoció, tal como decíamos, el jesuita Joseph Ratzinger para defender la nacionalización de las empresas y el pago de la deuda, puesto que los siguientes presidentes, Miguel de la Madrid, el masón Carlos Salinas y el también masón Ernesto Zedillo, con quien se desplomó la economía del país, abrazaron el periodo del neoliberalismo, donde se liquidaron o vendieron las más de 750 empresas del gobierno a la iniciativa privada, entrando México de lleno en la globalización de la economía y del libre mercado que hasta hoy día impera en el mundo. En enero de 1994, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, apareció en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decía buscar, mediante armas primero y después con diálogo, desarrollar a los olvidados y pobres pueblos indígenas, habituales blancos de violaciones, torturas y asesinatos por parte de militares y paramilitares. Según desveló el presidente Ernesto Zedillo, su líder, el subcomandante Marcos, fue identificado como Rafael Sebastián Guillén Vicente, que se formó en el Instituto de Cultura de Tampico entre los 13 y 19 años, un centro regido por jesuitas, donde tomó contacto con la teología de la liberación a través del profesor jesuita Quezada, siendo esta guerrilla un movimiento de claro corte jesuítico para, esta vez por la izquierda, tensar la situación en el país. El narcotráfico y los cárteles de la droga en México se han convertido en un gravísimo problema, hasta tal punto que las autoridades han requerido el uso del ejército para hacer frente a estas asociaciones criminales que siembran el país de sangre y violencia. En el año 2000, tras 71 años de gobiernos corruptos del PRI, la alianza de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México y su candidato Francisco Labastida postularon al católico Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, el PAN, que fue elegido presidente de la nación. Fue aquí donde por primera vez se hizo pública la existencia del Yunque, al divulgarse que había una corriente encabezada por una organización católica secreta en la región del Bajío, tradicionalmente conservadora y recientemente gobernada precisamente por Vicente Fox, el presidente electo. Con respecto a esta secta, el arquitecto Luis Paredes, en su libro Los secretos del Yunque, historia de una conspiración contra el Estado mexicano, afirma que él hizo su juramento de ingreso en esta secta secreta católica cuando tenía 17 años. Según él, la ceremonia de iniciación resultó ser un tanto de película. El interior estaba en penumbra, bajo la luz tenue de unas velas colocadas sobre una mesa, cubierta por un paño rojo que caía al frente, en pico, ostentando en círculo blanco con el símbolo Y griega en negro. A los lados se apreciaban la bandera nacional y una bandera negra con un círculo blanco y el mismo símbolo de la Y. Sobre la mesa, un crucifijo, una imagen de la Virgen de Guadalupe y una espada. Atrás, 3 personas vestidas igual que todas las demás, con brazalete negro en el brazo izquierdo y con un círculo blanco con la Y. Esta secta, además de sus ramificaciones en la ultraderecha española, es a menudo señalada como de gran influencia entre los políticos del partido del PAN. En la última década, Felipe Calderón, del PAN, que inició la guerra contra el narcotráfico, el masón Enrique Peña Nieto, que supuso el regreso del PRI al poder, o el candidato por la izquierda, el también masón Andrés López Obrador, son meros títeres de intereses ajenos al sufrido pueblo mexicano, zarandeado por la ficticia bipolaridad entre masonería y religión, víctima de las astucias jesuíticas y atizada por el crimen, los paramilitares y por el narcotráfico. Situación que se agrava por unas administraciones corruptas donde pululan, por poner algún ejemplo significativo, tipos como el procurador y masón Roberto Flores Treviño, que cuenta con un historial de delitos, detenciones y hasta con acusaciones de tener nexos con el crimen organizado,
y que fue condenado por portar armas de uso exclusivo del ejército. O sujetos como Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, masón y actual procurador de Nuevo León, abogado defensor, por ejemplo, de la cadena Televisa, cuya lamentable programación ha causado estragos en la cultura mexicana. ¿Se merece todo este oscuro panorama de sufrimiento el pueblo mexicano, heredero de una grandiosa y noble cultura ancestral, que pisa una hermosa y espectacular tierra plagada de homenajes a la naturaleza y a la mano del hombre, agraciada con riquezas naturales bajo sus pies? México, desde la época del virreinato, ha sido el terreno de lucha donde se ha batido el compás y el crucifijo, el uno desde Londres, pasando por Washington, y el otro desde Roma. Pero hoy, en el siglo XXI, el compás ya es dueño del crucifijo. Sin embargo, ante el mundo, muestran un enfrentamiento ficticio. Mientras el pueblo mexicano siga apostando por uno o por otro, jamás saldrá del lodo. Organizarse por barrios, por pueblos, por ciudades y sobre todo dentro, en el interior consciente de cada persona, es el camino. Mucha suerte, amigos mexicanos. Hasta pronto. Un saludo.